Muy bien, hermanos, vamos a empezar entonces nuestra continuación aquí del libro de Romanos, la justicia de Dios revelada. Y la vez pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Que es la muerte por nuestros pecados, su sepultura y resurrección de Cristo. Y vimos que Pablo terminó la epístola en Romanos 1, del 16 al 17, diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y terminamos viendo pues que somos justificados gratuitamente por la gracia de Cristo cuando colocamos nuestra fe en la obra consumada de Cristo. ¿Quién es Él? El Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel, quien murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Y ahí que somos salvos por fe. Pero también somos salvos ya por fe y es para vivir por la fe en la santificación. Como, como dice Pablo, el justo, el que ya ha sido justificado por la fe, vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Entonces somos salvos en la justificación por la fe, pero también somos santificados diariamente como hijos de Dios por la fe, igual manera. Ahora Pablo nos trae entonces a hablar acerca del pecador inmoral. Y básicamente vamos a ver lo que es Romanos 1, el 18, y vemos allí en los bosquejos atrás en la última página, ustedes pueden ver los tres tipos de pecadores que vamos a ver que Pablo está mostrando claramente para llevarnos a una conclusión, y la conclusión es que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado, ¿verdad? Y nos va a llevar a esa conclusión en el 3:20, ¿no? En donde en Romanos 3:20 nos va a decir básicamente lo siguiente, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nos va a llevar a través de tres tipos de pecadores para mostrarnos a nosotros que todos están bajo pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Entonces vamos a ver el pecador inmoral, Romanos capítulo 1, el 18 al 32. Esa va a ser nuestra primera presentación de lo que es el primer pecador, ¿verdad? Y básicamente este pecador representa la justicia de Dios hacia los pecadores, ¿verdad? Y vamos a ver que eso va a ser todo el capítulo de Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20, y nos va a hablar de la justicia de Dios hacia los pecadores. Y vamos a ver básicamente estos objetivos de esta sección. Primero vamos a ver la universalidad del pecado y su alcance. Número dos, vamos a aprender acerca de la condición pecaminosa en que se encuentra el ser humano sin Cristo y el porqué de esta situación. Número tres, vamos a ver y vamos a comprender el carácter de la justicia de Dios y su rectitud en su trato con el pecador. Y número cuatro, vamos a ver que Dios es justo en manifestar su ira contra los hombres. Y para eso vamos a empezar con la primera clase de pecador, que es el pecador inmoral. Y vamos a ver que esto representa la ira de Dios revelada desde el cielo, ¿verdad? Contra la injusticia del hombre que retiene con injusticia la verdad de Dios. Y vamos a ver aquí claramente cómo la humanidad impía o pagana suprime la verdad de la existencia de Dios en su propia injusticia. Y esto lo vamos a ver desde Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Entonces vamos ahora a pedirle al Señor que nos ayude en esta sección para que nosotros podamos entender cómo el justo juicio de Dios cae sobre los pecadores, sobre la tierra. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Santifícanos con ella porque tu palabra es verdad, Señor. Te pido que hoy podamos aprender más acerca de la condición del hombre, que es deplorable ante Dios, que es totalmente en pecado. Y vamos a ver una y otra vez a partir de aquí en adelante hasta el capítulo 3, versículo 20 y versículo 23 también, vamos a ver claramente que todos los hombres, no importa si son pecadores inmorales, si son pecadores morales o religiosos, sin Cristo van a perecer igualmente y son inexcusables ante el justo juicio de Dios. Padre, te pido que tú aprendamos aquí de las malas noticias para luego poder encontrar las buenas noticias de la salvación por gracia
como algo necesario para toda persona llegar a ser salva o salvo. Te pido, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a ver entonces que el pecador inmoral representa la injusticia de los gentiles. Y vamos a ver esto de Romanos 1, del 18 al 32. Y vamos a ver la condenación de la humanidad pagana. Luego vamos a ver el pecador moral, que es la injusticia de los judíos, capítulo 2 del 1 al 16, que lo va a hacer el pastor Salvador. Y luego vamos a ver el pecador religioso, que lo vamos a ver en la próxima clase, que es la injusticia del liderazgo de Israel, capítulo 2 del 17 al capítulo 3, 8. Y vamos a ver que en lo que nos va a llevar Pablo es aquí a una conclusión de que la justicia del mundo entero, desde Romanos 3, del 9 al 20, y su conclusión es que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? No hay uno, ni siquiera uno. Entonces, ¿qué pasa? Esta carretera que vemos aquí ilustra el camino ancho en el cual van estos hombres o estas mujeres hacia el infierno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, de muerte. Y también nos dice la palabra de Dios en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesucristo. Es claro que la palabra de Dios no lo dice. Juan 10:9 nos dice que yo soy la puerta. El que entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso es Juan 10:9. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos el camino ancho que está llevando a la gente para perdición. Y como nos lo dice la palabra de Dios, prácticamente nos dice un versículo, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, esta vía así ancha, ¿verdad? Esta carretera bien ancha, nos muestra el camino ancho, ¿verdad? Y una salida a mano derecha, que es angosto el camino, nos habla de la cruz de Cristo, nos habla del Evangelio de Cristo, que únicamente hay salvación en el Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino singular y la verdad singular y la vida singular. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó entre los muertos para que la salvación sea únicamente por la fe en Jesucristo. Y 1 Timoteo 2 del 4 al 5 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Entonces, vamos a ver el pecador inmoral. Y este es el primer pecador que va hacia el camino del infierno, a no ser que ponga su confianza en Cristo, en quien es Él y su obra consumada en la cruz para llegar a ser salvo. Y lo vamos a encontrar en Romanos 1, del 18 al 32. Entonces vamos a leer los versículos de Romanos 1, del 18 al 3:20, nos hablan de la justicia de Dios hacia los pecadores. Y vamos a ver entonces el primer pecador, el pecador inmoral, que es el juicio de Dios del pecador inmoral o la injusticia de los gentiles. Y este está en el versículo 18 al 32. Entonces vamos a leer ahí Romanos 1, del 18 al 32. Y nos dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza.
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces vamos a ver aquí el juicio de Dios del pecador inmoral. Romanos 1 del 18 al 20. Dios tiene razón cuando condena a los pecadores inmorales porque su conducta rebelde reprime la verdad. Y lo vemos allí en el versículo 1 del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Romanos 1:18, de acuerdo con Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela a la humanidad a través del Evangelio. Lo vimos cuando terminamos el versículo 17, ¿verdad? Que nos decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, de la justicia que necesitamos para ser salvo es la justicia del Mesías, la rectitud del Mesías, y se adquiere únicamente por la fe. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que por el contrario, aquí en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo lo injusto. Entonces Dios nos está mostrando aquí claramente con su palabra la situación que está pasando. Primero, el apóstol Pablo se enfoca en lo que el Evangelio es y muestra que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ahora le está mostrando a su audiencia la necesidad de qué? De la salvación por gracia. Y por eso ahora vamos a ver las malas noticias. Y empezamos entonces con el pecador inmoral, la injusticia de los gentiles. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Versículo 18a. Desde el cielo Dios hace pública su ira hacia el pecado, hacia el pecado. Y eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Dios lo hace claramente evidente. La justicia de Dios se revela desde la tierra en el Evangelio, porque la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo, Dios reveló su justicia castigando el pecado. Y en la resurrección de Cristo, Dios reveló su justicia poniendo la salvación al alcance del pecador que cree. Pero ahorita estamos viendo cómo la ira de Dios se revela desde el cielo, cómo Dios llama a cuenta ante su corte santa, justa y perfecta al hombre pecador. Y vemos claramente aquí que la primera razón para el juicio divino del mundo pagano es porque el hombre suprime la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Y vemos claramente, como dice Job 36, del 29 al 37:5, nos dice, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso o tronar de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga o juzga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y la manda no brillar, interponiendo aquellas. Dice, el trueno declara su indignación o presencia, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el intrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los confines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no las detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos.
O sea, que nos habla a través de la creación. Y por eso vemos claramente aquí que Dios revela su ira contra el hombre que detiene con injusticia la revelación de Dios. Dios permite a todos los pecadores cosechar las consecuencias destructivas de su rebelión, como dice el Salmos 1:15. Dice, como dice Santiago 1:15, dice, entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea que es el hombre que en su propia naturaleza pecaminosa concibe y da a luz el pecado, y siendo consumado da a luz la muerte o la separación de Dios. Salmo 69:22 nos dice, sea su convite o mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Entonces el hombre cosecha de su propia iniquidad. Dios también condena a aquellos que mueren sin haber creído el evangelio a la separación eterna de él en el lago de fuego. Y eso es claro, como lo dice la palabra de Dios. Salmo 7:11 nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. Él está airado contra el impío. Romanos 1:18b dice la palabra de Dios claramente allí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, contra toda impiedad, la impiedad es rebelión contra Dios vertical. La impiedad de la humanidad hace caso omiso del carácter justo de Dios. Cualquier cosa que se opone al carácter o existencia de Dios es impía y no semejante a Dios y se convierte en supresión de la verdad. Entonces el hombre está suprimiendo la verdad de Dios por medio de la creación y por medio de la conciencia del hombre. Romanos 1:18c dice, contra toda injusticia de los hombres, la impiedad es injusticia. Particularmente involucra crímenes contra el prójimo. Finalmente, toda injusticia suprime la verdad, suprime la verdad. Tanto la impiedad o la irreverencia contra Dios como la injusticia o los actos desobedientes e inmorales contra los semejantes son prácticas inherentes del hombre pecador. Romanos 1:18d dice que detienen con injusticia la verdad. En su rebelión la humanidad pecaminosa amordaza la verdad y provoca la ira de Dios. Provoca la ira de Dios. En otras palabras, ellos detienen con injusticia la verdad o restringen con injusticia la verdad, como dice la Biblia de las Américas. Entonces, vemos que la injusticia de nuevo refleja el hecho de que el hombre está desprovisto de la justicia o rectitud propia para satisfacer la justicia de Dios. Sí, en los versículos 21 y 23 nos hablan de las características de la impiedad humana y los versículos 24 al 32 de su injusticia inmoral degradante. Y vamos a ver cómo el hombre se va degradando a sí mismo a cometer hechos viles, ¿verdad? Y sexuales en contra de la naturaleza de Dios. Y vamos a verlos cómo va paulatinamente el hombre degradándose, ¿verdad? En Romanos 2, del 5 al 6, nos dice claramente la palabra de Dios así. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué, a sus obras. Romanos 1:19 nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y vamos a ver aquí que el problema del hombre no es de índole intelectual, sino moral, del corazón, que está totalmente separado de la gloria de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Aunque en sus corazones todas las personas conocen la verdad de la existencia y el carácter justo de Dios, en su naturaleza caída eligen negar esa verdad. Entonces el problema del hombre no es intelectual, sino moral. Y aquí vemos la segunda razón para el juicio divino del mundo pagano. La primera que vimos es por suprimir la verdad de Dios en su injusticia, ¿verdad? Y número dos, por ignorar la revelación de Dios, como dice el versículo 19 al 20. Y nos dice claramente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad o sus atributos divinos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Entonces Romanos 1:19 nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Toda persona en la tierra posee de forma innata un conocimiento de Dios. Dios ha escrito un conocimiento básico de la existencia en el corazón de cada persona. Como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Vemos claramente en Hechos 14, del 15 al 17, vemos cuando Pablo y Bernabé, tras la sanación de un cojo de nacimiento, exhortaron a su audiencia en Listra, que querían adorarlos a ellos como dioses. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 14, del versículo 15 al 17, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, dice allí Pablo, ¿verdad? Y Silas juntos, ¿no? Dice: semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándole lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea que era palpable. Pablo está utilizando entonces a su audiencia gentil, que no tenía ningún conocimiento del Antiguo Testamento ni el Dios judío, ¿verdad? Sino más bien utiliza la creación como testimonio. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Todo hombre tiene un conocimiento innato de qué? De la existencia de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, colocó en ellos una conciencia que le defiende sus razonamientos o les acusa, dependiendo de lo que estén haciendo, ¿verdad? Por lo tanto, la creación emite señal al hombre de su existencia. Nadie nace siendo ateo. El hombre se hace ateo. Simplemente ¿por qué? Porque rechaza el conocimiento de Dios a través de la creación y lo omite como si él no existiera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Romanos 1:19, pues Dios se lo manifestó. Todas las civilizaciones y culturas tienen un conocimiento de Dios, porque Dios ha colocado este conocimiento en sus corazones. Este es el por qué, generalmente hablando, la mayoría de las personas son de alguna manera religiosas y abrazan fácilmente la existencia de alguna deidad, ¿sí? Vemos en Génesis 1, el 26 al 27, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo puso para que señorara sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, ¿verdad? En un principio era para que reinaran sobre el planeta Tierra, pero a partir de la caída, ahora la creación se levanta contra el hombre, ¿verdad? El hombre está sujeto a terremotos, está sujeto a enfermedades, a la muerte misma, todo esto por causa del pecado. Y mire lo que dice Romanos 2 del 14 al 16, y nos habla claramente de que el hombre es inexcusable delante de Dios porque Dios les ha dado una conciencia. Quizás muchas personas me dicen, bueno, ¿y qué pasa con ese indígena por allá inocente que nunca escuchó el evangelio? ¿Será injusto Dios que lo llame a cuenta debido a que nunca escuchó el evangelio? Bueno, primeramente con este tipo de pregunta está mal formulada, porque está asumiendo de que hay inocentes sobre la tierra, cuando la palabra misma de Dios nos dice que no hay bueno ni siquiera uno. Dice: puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, primeramente, personas indígenas por allá bien lejos son personas pecadoras. Ellos están fornicando, están adulterando, están haciendo los mismos pecados que las personas civilizadas, por decirlo así, ¿verdad? Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, pero también ese indígena tiene la revelación de qué? La revelación de la creación, de tal manera que queda sin excusa y tiene la conciencia que fue hecha como un monitor moral por Dios a todas las criaturas humanas. ¿Por qué?
para que sean hechos a su imagen y semejanza, para que tengan ese testimonio de su conciencia que les acusa, ¿verdad? Mira lo que dice Romanos 2 del 14 al 16. Y vamos a ver que todo hombre, por primitivo que sea o donde esté, no tiene excusa delante de Dios, porque tiene la creación y su conciencia que le acusan de pecado. Romanos 2 del 14 al 16 nos dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, o sea, que no han conocido la Torá o nada del Antiguo Testamento, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por primitiva que usted vaya a ver una tribu, usted siempre se va a dar cuenta que tienen leyes. Y algunas de esas leyes son similares a la ley mosaica, como no matarás, ¿verdad? Entre ellos mismos, si alguien mata a otro, también lo matan y cosas así. Si alguno roba o roba al otro, también hay penalidades por eso. ¿Dónde aprendieron ese tipo de conciencia, ese tipo de leyes si no tienen la ley mosaica? Bueno, por su conciencia les lleva testimonio. Dice el versículo 15, dice el versículo 14, dice que aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Sí ve? La conciencia, ese monitor moral, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, Dios va a revelar los secretos de los hombres por medio de Cristo, cuando las mismas conciencias de los hombres los va a delatar a ellos de culpables ante el justo juicio de Dios. Entonces, la conciencia es como un monitor moral, es como la caja negra que tiene un avión, ¿verdad? Habla de las últimas conversaciones que tuvieron los pilotos antes de estrellarse. Lo mismo, de una manera similar, las conciencias van a acusar a las personas de haber qué, de haber rechazado el conocimiento de Dios por medio de su creación. Entonces, bien interesante eso, ¿no? Nadie va a quedarse excusable del juicio de Dios. Todos son culpables. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No solo el hombre tiene un testimonio interno de la existencia de Dios, como estuvimos hablando de la conciencia, desde el mismo principio de los tiempos, la creación ha declarado un mensaje de la existencia de Dios en un lenguaje tangible y universal que todo corazón entiende. El salmista dice en el Salmo 19 del 1 al 6, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y otra noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra, escuche bien, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, Dios ha dado las estrellas, el sol, la creación, ¿verdad? Como testimonio en contra de los hombres, de su existencia. Usted ve a las tribus más primitivas y lo que hacen ellos es comienzan a adorar más que la creación que al creador. Entonces el problema es moral. El problema es moral. Se hacen deidades de la creación misma, ¿verdad? Lo que llamamos el panteísmo, ¿verdad? Romanos 1:20a dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Día y noche la creación testifica continuamente del carácter perfecto de nuestro creador, su poder ilimitado y su extrema supremacía como Dios. Que básicamente sus atributos se hacen claramente visibles. ¿Cuáles atributos? Que Él es omnipresente, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente. De nuevo, todo, que Él es santo. Todos estos atributos del Señor se hacen claramente evidentes por la creación que Él ha creado, ¿verdad? En Hechos 17, del 22 al 28, Pablo va a predicarle a los epicúreos y estoicos, y ahí vemos unos pecadores inmorales, ¿verdad? Que eran filósofos. ¿Y que hacían ellos? Tenían lugar que era
el Areópago era un lugar en donde colocaban a personas ahí a que hablaran y hicieran sus oratorias. Y vieron que Pablo venía por allí y qué pasa, y que estaba hablando acerca de un Dios que ellos no conocían, ¿verdad? Y Pablo cuando vio y pasó por allí, vio que el pueblo estaba echado a la idolatría y tenían aún tenían una inscripción en un sitio que decía al Dios no conocido, ¿verdad? Tenían los epicúreos que no creían en la resurrección. Ellos decían, comamos y vivamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Solamente tenemos esta vida y así, y ya vivamos esta vida, no hay más. Así como vive el mundo de hoy, viven de una manera epicúrea, ¿verdad? Como si no hubiera resurrección de entre los muertos y el juicio de Dios que viene en el futuro. Viven cada día como si Dios no existiera. Esa era parte de la audiencia de él. Y los otros eran los estoicos. Y los estoicos básicamente pensaban que viviendo una vida de abstención, una vida apartada, era que ellos alcanzaban el conocimiento, ¿verdad? Y viviendo ajenos a las emociones y tratando de controlarse a sí mismos, viviendo una vida diciendo básicamente que todo tiene que ver es con la naturaleza y que no hay realmente sentimientos, emociones, también es otra manera como las personas quieren vivir hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La creación da claramente testimonio de la existencia de Dios, de tal manera que no tienen excusa. ¿Y qué pasó con Pablo? Él va allá y predica al Dios no conocido, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio, en Hechos 17, del 22 al 28. ¿Y qué le dice? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Mire que también empieza desde la creación, porque su audiencia no tenía ni idea del Dios bíblico del Dios de los judíos. Y dice allí, es quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre, hablando de la sangre de Adán, ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, dice Pablo, y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Y vemos claramente que Pablo les predicó la resurrección de Cristo entre los muertos y solamente unos poquitos llegaron a conocer a Cristo ahí, el resto se burlaron de él. Romanos 1:20b, siendo entendido por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. El mundo visible, el universo, la creación, ¿verdad? Presupone la existencia de un creador inteligente. Ajá, si tenemos un diseño en la creación, presupone un diseñador inteligente. No solamente la creación macro deja al hombre bajo el juicio de Dios y lo deja sin excusa, sino también la creación micro, cuando vemos en el microscopio y vemos a través de la ciencia, vemos el ADN, ¿verdad? O vemos el DNA y muestra que eso es un universo entero, lleno de información que no pudo venir a través de una gran explosión y a través de la evolución, sino que vino a través de un programador inteligente. Así como tenemos una computadora y estamos haciendo aquí las presentaciones de PowerPoint a través de la computadora. Una computadora presupone un programador inteligente. Cuanto más el ADN o el DNA de cada uno de nosotros que tiene toda el código genético único de cada persona, que eso es como una cantidad de enciclopedias, como yendo de aquí hasta la luna y volviendo. Es tremendo eso. Eso no pudo venir a través del chance y millones de años. Dios nos hizo a nosotros únicos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nos habla de la creación, ¿verdad? Dios es la causa y el efecto es la creación. Dice, en el principio, hablando del tiempo, Dios, hablando de la causa, el creador, creó los cielos y la tierra. Los cielos hablando del espacio, la tierra hablando de la materia. Y nos dice luego en versículo 3 de capítulo 1 de Génesis, y dijo, sea la luz y la luz se hizo, ahí está la energía. Entonces tenemos el tiempo, la materia y el espacio y la energía para que tengamos la creación visible.
que deja al hombre inexcusable delante de Dios. Esa es la verdadera ciencia. La física dice que no podemos tener efectos sin causa. Bueno, la causa la vemos en el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, en el principio Dios. Ahora, la teoría de la evolución y de la gran explosión, ellos no tienen ninguna causa para haber ocasionado que de una partícula que explotó y aquí estamos, ¿verdad? ¿Quién colocó esa partícula, no? Ellos no tienen causa, por lo tanto tienen un efecto sin causa y eso niega la física. En cambio, la Biblia básicamente está corroborando lo que la ciencia dice. Dios es quien hizo todo cuanto existe. No solamente eso, sino que también la biología nos confirma que la vida solamente puede provenir de la vida. En cambio, la evolución biológica nos dice que a partir de las rocas salieron las primeras formas unicelulares que dieron origen a la vida biológica. Pero eso contradice la biología, porque solamente la ley de la biología dice que la vida proviene de la vida, no puede venir de cosas inertes. Entonces, obviamente, el necio de su corazón dice, no hay Dios. Todo el mundo sabe que una hermosa pintura es obra de una gran artista. La literatura bien escrita refleja a un autor talentoso y estructuras magníficas son levantadas por constructores expertos, arquitectos brillantes e ingenieros habilidosos. Esto demuestra que cuando las personas no reconocen la grandeza, majestad, sabiduría obvia del creador del universo, no tienen excusa. Y como dice Proverbios 34, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Proverbios 34. Vemos claramente entonces que el hombre queda sin excusa delante de Dios. Imagínense, Dios es el gran programador de nuestro ADN, como les había dicho, el DNA. La información presupone un programador inteligente con P mayúscula que es Dios. Romanos 1, del 23 al 21 al 23, Dios está en lo correcto cuando condena a los pecadores inmorales porque lo menosprecian deliberadamente. Veamos, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hermanos, ustedes siempre tienen que tomar esta presuposición bíblica para evangelizar. Nadie nace siendo ateo, como le había dicho, el ateo se hace. Pues mira lo que dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios. Aquí no está hablando de haber conocido a Dios como Salvador, ¿verdad? Sino en su creación. Pues habiendo conocido a Dios intelectualmente, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, el problema no es intelectual, porque ellos ya han conocido que Dios existe, sino que es moral. Se resisten a esa revelación. En el pasado, el fracaso de la humanidad para reconocer, honrar y dar gracias a Dios trajo resultados terribles, como el diluvio, la destrucción ardiente de Sodoma y Gomorra con la homosexualidad y el cautiverio, ¿verdad? El cautiverio babilónico, cuando los judíos se rebeldizaron en contra de Dios. Incluso ahora, como la gente rechaza a Dios, la historia está destinada a repetirse. Como dijo el Señor Jesucristo, que los últimos días serán como los días del diluvio, que se dan en casamiento y todo esto, ¿verdad? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo será cuando venga Cristo por segunda vez, o será como los días de Sodoma y Gomorra. Y así es lo que vemos hoy en día, días de violencia, como eran los días antes del diluvio, y días de inmoralidad sexual, como lo vimos en los días de quién, de Sodoma y Gomorra. Romanos 1:21a, sino que se envanecieron en su razonamiento. Su desprecio deliberado de Dios dio paso a teoría y suposiciones inútiles, como hoy en día la teoría de la evolución, ¿verdad? Como en los días que Pablo escribió a los romanos, los griegos habían conquistado a Roma culturalmente, aunque Roma lo había conquistado a ellos militarmente. Todo lo que hicieron los romanos en ese tiempo era retomar las deidades paganas de los griegos y cambiarles sus nombres. Esa era la idolatría en ese tiempo. Le daban características a las deidades de ese tiempo, ¿verdad?
eran originadas por la creación misma. Tenían Dios del viento, Dios de la fertilidad, Dios de la fertilidad, eh, el Dios del Dios luna, el Dios del sol, todo este tipo de cosas. O sea que es la misma creación quien generaba todas estas deidades falsas que tenían ellos, ¿verdad? Romanos 1:21b, y su necio corazón fue entenebrecido. El rechazo de la verdad por parte de la humanidad resultó en una falta de comprensión y discernimiento. Esto le sucedió a Israel cuando se apartaron de Dios, de acuerdo a Jeremías 4:22 y 5:21, ¿cierto? Y dice, oíd ahora esto, pueblo necio, Jeremías 5:21, y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, o sea, ignora totalmente al Dios creador. Esto le sucederá a cualquier civilización que menosprecie la verdad de Dios. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Los humanos llamaron a su idea sabiduría, pero en realidad sus ideas eran totalmente ¿qué? Sin sentido. Hoy lo tenemos en la teoría de la gran explosión para los orígenes de la creación y la teoría de la evolución biológica para el origen de la vida biológica. Estas teorías vienen de la mitología griega y básicamente mostrando de que la vida surgió de la materia y totalmente errado, ¿verdad? Es totalmente errado. De acuerdo a Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra claramente una creación perfecta y cómo Dios creó todo ex nihilo, quiere decir de la nada, ¿sí? Entonces totalmente, profesando ser sabios, se hicieron inútiles. Es más, la primera de Pedro nos habla, la segunda de Pedro nos habla de esos días, y esos días están en la segunda de Pedro, y sigamos allí un momentico, en segunda de Pedro, por favor. Esos son los días que estamos viviendo hoy. Fueron profetizados en la segunda de Pedro, capítulo 3. Dice así, versículo 1, segunda de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, hablando en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Son estas personas que sacaron estas teorías, ¿verdad? Dice, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, hablando de la segunda venida de Cristo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, no hay Dios, no hubo un creador. Eso es lo que niegan ellos. Estos ignoran, versículo 5, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Ahí está la teoría de la gran explosión para negar la existencia de Dios como causa de la creación. Y dice, por lo cual el mundo de entonces pereció en agua. Entonces dos cosas niegan y estas personas niegan exactamente eso. Primero, la creación, que hay un creador. Y número dos, que el diluvio ocurrió universalmente. Ellos no creen en el diluvio universal, ¿verdad? Y eso es lo que ellos niegan claramente, ¿no? Romanos 1:23a. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen y adoraron ídolos en su lugar. O sea que el hombre es innatamente idólatra sin Cristo, ¿verdad? Génesis 3:8. Y dice la palabra de Dios desde la caída, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque moralmente habían pecado contra Dios. Y eso es lo que hace todo el mundo hoy en día, se esconde de Dios a través de sus falsas teorías, a través de sus falsos razonamientos. Y básicamente haciéndose imágenes. Si no hacen imágenes de la naturaleza, adorando más la naturaleza que el creador, se adoran a sí mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó desde la caída del Edén? Al principio el hombre reflejaba como un espejo la gloria de Dios y su moralidad. ¿Eran qué? Eran inocentes y reflejaban la santidad de su creador, su justicia y su perfección. Pero una vez el hombre entró en pecado, haciendo a Dios un mentiroso, tomando el fruto prohibido, es como que ese espejo se ha quebrado y ahora el hombre no refleja
que la imagen de Dios, ¿verdad? Sino más bien refleja el comportamiento del enemigo, de Satanás. Romanos 1:23b dice que adoran, dice, de hombre corruptible, hacen imágenes de hombre corruptible, o sea, comienza a hacerle más caso a lo que un hombre corruptible enseña, a lo que enseña la palabra de Dios. Dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En ese tiempo ellos adoraban todo este tipo de aves, cuadrúpedos y reptiles. Los humanos crearon ídolos modelados a partir de criaturas que representaban dioses que podían manipular y controlar. Yo le digo que los dioses del panteón todos vinieron de origen del materialismo y tenían dioses para todo, ¿verdad? Um, las aves también hacían tipo de dioses, cuadrúpedos, reptiles y así sucesivamente. El hinduismo por lo menos tiene este tipo de adoración en la actualidad. Romanos 1, del 24 al 27. Dios está en lo correcto y justo cuando condena a los pecadores inmorales porque reconocen la autoridad y la supremacía de su creador. Perdón, porque no reconocen la autoridad y supremacía de su creador. Entonces Dios está en lo correcto. ¿Por qué? Porque no le reconocen a él. Entonces vemos aquí en el punto número 3 que Pablo establece tres bases para el juicio divino del mundo pagano. Ahora nos habla del resultado de la condenación. Ya vamos a verlo del versículo 24 al 32. Veamos cómo el hombre comienza a degradarse cuando suprime la verdad de Dios en su injusticia. Romanos 1:24a, por lo cual, ahí está, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó, significa que Dios dejó de ponerles limitaciones. Así como en el día del diluvio dice que no contendería más el Espíritu de Dios con el hombre y que serían sus días 120 años y después vendría que el juicio. Ya de Dios dejó de contender en los días de Noé. Lo mismo sucederá cuando la iglesia sea arrebatada. El mundo entonces ya no va a tener testimonio de la iglesia sobre la tierra. Va a tener la palabra para llegar a ser salvo, pero con gran tribulación, ¿verdad? Hermano, ¿por qué? Porque Dios le había puesto limitaciones. Pero ahora entonces, cuando el hombre decide rechazar a Dios, Dios le dice, bien pueda, degenérese en su propia, eh, este, en su propio pecado, ¿no? Y mire qué es lo que sucede. Vamos a leerlo poco a poco, cómo el hombre se va degradando. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En el pasado, cuando la humanidad rebelde lo rechazaba, a propósito, Dios les dejó hacer todas las cosas vergonzosas e impactantes que querían con los cuerpos de los demás. Usted ve en Sodoma y Gomorra. Abraham oró por Lot, ¿verdad? Y Dios envió a su, a los ángeles a que rescataran a Lot, ¿verdad? De la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Dios permitió que Sodoma y Gomorra deshonraran entre sí sus propios cuerpos y los entregó a la laxivia, o sea, los dejó que siguieran ignorando al Dios del cielo hasta que llegó que la destrucción. Lo mismo sucederá en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios. Serán como los días de Sodoma y Gomorra, los días de la segunda venida de Cristo con su iglesia a la tierra. Gloria a Dios, nosotros vamos con el arrebatamiento primero antes de la tribulación, ¿verdad? Romanos 1:25a, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es el hecho por el cual Dios los entrega a ellos en sus propias concupiscencias o deseos malvados, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que no fue antes, sino después de que el hombre rechaza primero la revelación de Dios, entonces ahora Dios los entrega a estas cosas. Estos pecadores inmorales querían a Dios fuera de sus vidas. Ellos escogieron creer una mentira en lugar de la verdad. Y Dios, como es generoso, les deja que sigan en su extravío, ¿verdad? Romanos 1:25b, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En lugar de dar alabanza al Creador, ellos adoran los seres que Él creó. Adoran más las bestias que al Creador. Adoran más sus propias vidas que al Creador. Adoran a los animales más que al Creador y aún a la raza humana, ¿verdad? Vemos cómo tienen más pesar por los animales que matan que por los bebés que abortan, ¿verdad? Tremendo eso, ¿no?
Romanos 1:25c, y dice la palabra de Dios ahí, si vamos al 25, nos dice, allí en Romanos 1:25c, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sus acciones insultaron al Dios verdadero, quien solo merece toda la alabanza y admiración para siempre. Romanos 1:26a. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La causa fue porque ignoraron al Creador. Ahora Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando las personas decidieron a propósito creer una mentira en lugar de la verdad y se rehusaron a reconocer la autoridad de Dios como creador, Dios les permitió hacer las cosas vergonzosas que querían hacer. Veamos cuáles son ellas. Romanos 1:26b. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de qué? De la naturaleza. El sexo dentro del matrimonio es natural porque fue diseñado por Dios. Dios etiqueta la prostitución y otros pecados sexuales como en contra de la naturaleza. Dios honra el matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer. Aunque el hombre lo quiera redefinir, aunque la sociedad lo acepte, que se casan hombre con hombre y mujer con mujer, Dios lo abomina. Hebreos 13:4 nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Todo acto que va en contra de la unión matrimonial que Dios santificó en el Edén, ¿verdad? Este, como el caso de la fornicación, el adulterio y el sexo entre el mismo sexo, todos esos son abominables delante de Dios. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo a sí mismos su retribución debido a su extravío. Entonces, primero describe el lesbianismo, ¿verdad? Porque dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que en contra de la naturaleza, versículo 26. Y de igual modo también los hombres, hablando de homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, unos con otros. Dios llamó inmoral a estas desviaciones sexuales y dejó preparar su propia destrucción a aquellos que cometen estos actos vergonzosos y antinaturales. Sí, el Señor dice claramente que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, homosexualismo, heredarán el reino de Dios, ni los mentirosos, ¿verdad? O sea que todos han pecado. Cuando el pecado sigue su curso, siempre acarrea muerte para el pecador, como lo vimos en Santiago 1:15, y el pecado, siendo consumado, da a luz que la muerte o la separación con Dios. Romanos 1:28, Dios tiene razón cuando condena a los pecadores inmorales porque ignoran totalmente a Dios. Romanos 1:28a dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando los pecadores inmorales abandonaban el verdadero conocimiento de Dios, se deterioraban intelectualmente. Si no, mire cómo está ahorita la sociedad tan deteriorada, ¿verdad? Tan degenerada. Romanos 1:28b, para hacer cosas que no convienen. En la decadencia de sus mentes depravadas terminaron pecando en formas inapropiadas para cualquier tipo de sociedad. Romanos 1, del 29 al 31. Dios está en lo correcto cuando condena a los pecadores inmorales porque al final su pecado no conoce límites. Todo es visto como permisible. ¿Sí? Así como los días del diluvio serán los últimos días, que el constante pensar del hombre era de maldad sobre la tierra. Así como Dios decidió raer a los hombres y solamente salvar a Noé y su familia, de igual manera será en los últimos tiempos cuando venga en su segunda venida. Romanos 1:29. Se lastiman y se destruyen los unos a los otros sin pensarlo dos veces, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Se convierten en murmuradores y detractores. Romanos 1, del 30 al 31.
puesto que el pecado nunca está inactivo, el mal cava cada vez más profundo, los pecadores inmorales se vuelven murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, lo que significa irrespetuosos y groseros, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1:32. Así que Dios está en lo correcto cuando condena a los pecadores inmorales, porque incluso ante el juicio inminente se atreven a desafiarlo. ¿Sí? Se atreven a desafiarlo. Aunque la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda su impiedad e injusticia de ellos que detienen con injusticia la verdad. Y aún así desafían a Dios. Veamos cómo. Y en Romanos 1:32a, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, subraya esa palabra entendido, o sea que el problema no es intelectual, el problema es moral. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, su conciencia les acusa del pecado que están haciendo. El pecador inmoral conoce instintivamente el estándar de Dios de lo correcto y lo incorrecto. Romanos 1:32b, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El pecador inmoral sabe muy bien que su rebelión merece la muerte. Romanos 1:32c, no solo las hacen, el pecador inmoral no solo provoca a Dios a través de la rebelión personal, sino que osadamente va en un paso más allá, ¿sí? Un paso más allá. Y eso vemos claramente lo que sucede, ¿no? Romanos 1:32d, sino que también se complacen con los que la practican. Lamentablemente el pecador inmoral incluso llega tan lejos como animar a otros a hacer las cosas que él o ella sabe que merecen la muerte. Usted sabe cuando salen a las carreteras y el LGTB y toda esa perversidad y la celebran, ¿verdad? Y se les tiene que sacar un día aparte, tienen derechos, aún tienen, hay veces en algunas partes de nuestro país, aquí en Estados Unidos, en algunos estados tienen más derechos las personas que son homosexuales o lesbianas o transexuales, ¿verdad? Que las mismas personas que son heterosexuales. Entonces vimos claramente, hermanos, que Pablo establece tres razones para el juicio divino del mundo pagano y la vimos desde el versículo 18 al versículo 23, ¿verdad? Primero, que los condena Dios por suprimir la verdad de Dios, versículo 18. Número dos, por ignorar la revelación de Dios en la creación y su conciencia, versículo 19 al 20. Y por último, por pervertir la gloria de Dios, versículo 21 al 23. De los resultados de dicha condenación son del versículo 24 al 32, ¿no? Y vemos entonces que así Dios está colocando el mundo bajo pecado. En la próxima enseñanza vamos a ver entonces lo que es el pecador moral. ¿Qué pasa con el pecador moral? ¿Qué pasa si una persona no practica todas estas cosas así abiertamente, como lo hace el pecador inmoral? ¿Qué va a suceder con él? Bueno, vamos a orar. Y esa es la parte que le va a tocar al hermano Salvador. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu enseñanza de la palabra de Dios, Señor. Padre, yo te pido que si hay una persona que está escuchando en este momento, Señor, y se da cuenta de que todos somos pecadores, Señor, y estamos destituidos de tu gloria, Señor, y que todos, ninguno de nosotros podemos dar la rectitud que tú requieres para ir al cielo, Señor. Y por eso tú enviaste el Mesías, porque tu palabra dice que el fin de la ley mosaica es Cristo para todo aquel que cree, Señor. Y te pido que esa persona pueda poner su confianza en la obra de Cristo, que fue el único quien pudo cumplir la justicia de Dios, porque era Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vino y pagó por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó entre los muertos, que es el Evangelio, y que poniendo su sola confianza en él puede tener vida eterna. La palabra de Dios dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te pido, Padre, que esa persona coloque su confianza en Cristo, porque de otra manera se va a condenar, Señor. Gracias, Padre, porque en ti tenemos vida eterna, perdón de pecados, y tenemos entonces la rectitud de Cristo acreditada a nuestra cuenta por medio de su justicia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.